Sí. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de los elementos en la historia del Perú y también agregar algunos eventos que aún permanecen. Bueno, respecto a la permanencia, a permanencias en la historia del Perú, pues tenemos principalmente el neoliberalismo. Como dijimos, es un sistema económico basado en la privatización de las empresas, con la idea de que de alguna manera las empresas públicas son muy susceptibles a casos de corrupción y al privatizarlas se busca una mayor eficiencia. Sin embargo, las personas que están en contra de este sistema afirman que es un sistema que eh, daña los derechos del hombre, pues no, la inequidad es muy grande en este caso. Además de los outsiders, quienes son personas las cuales están alejadas de la política y que ascienden al poder. Esto surge en el gobierno de Alan García, del 85, pues las personas ya tenían una decepción por los partidos políticos. Bueno, ahí tenemos dos casos de permanencias en nuestro país. Por otro lado, tenemos la tecnocracia como un elemento en la historia política del Perú. La tecnocracia significa, pues, que las personas capacitadas intelectualmente como técnicos o ingenieros asciendan, perdón, quitan el protagonismo al líder, o en este caso el jefe de Estado. Un ejemplo de ello, pues tenemos en el gobierno de Ollanta, en el cual Luis Castilla se vuelve el tecnócrata como ministro de Economía. Un caso principal tenemos en el gobierno de Chile, en Chile con el gobierno de Pinochet. En este caso la tecnocracia resultó positiva a pesar de la dictadura militar, pues con los llamados Chicago Boys se implementó una economía neoliberal que al final favoreció al país. Pero ¿qué es lo que genera la tecnocracia? El problema con la tecnocracia es que en ciertas maneras las personas, los técnicos, no tienen entendimiento acerca del comportamiento humano. Si bien es cierto, es efectivo en cuanto a resolver problemas, pues se basa en el método científico. En un caso de emergencia como en el que estamos viviendo, que es la pandemia y se requiere mayor gastos públicos, la teoría del liberal dice que no se debe no se debe realizar gastos públicos. Pero si fuera así, esto se convertiría en una crisis. Bueno, eso es todo por mi parte. Ahora va a continuar nuestro compañero Abraham Mijail. Sí, Abraham Vega. Ajá. Ya, bueno, pues, uno de los elementos históricos que vimos en este material fue lo relacionado al caudillismo. ¿Cómo interpretaríamos caudillismo? ¿A qué se refiere el caudillismo con caudillo? Se referiría a un cabecilla. Eh, Respecto al caudillismo no hay una noción en sí precisa, exacta, porque tiene, podría decirse como que variantes. Hay un paradigma que es el que el caudillo es drástico en sus decisiones, es imponente, y esto podría asimilarse con distintos gobernantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, en esa época, en el siglo XX, entraría ahí en ese paradigma que viene a ser Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, cuando ocurrió la guerra civil entre Cáceres e Iglesias. Luego también sería Nicolás de Piérola, cuando comenzó también la guerra civil contra Cáceres. Y también un ejemplo externo, una referencia externa podría ser Hugo Chávez, que si bien no completamente no entra en este paradigma de caudillo, tiene ciertos rasgos en su mandato, en la personalidad que encajan, ¿no? Con este modelo. Y si bien el caudillo, podríamos poner el límite con el militar, porque el caudillo no es en sí un golpista, sino es alguien que puede influenciar a los demás y es apoyado para que, por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, ¿no? Que no fue un golpista, sino llegó al poder a través de las urnas. Igualmente Nicolás de Piérola, igual Cáceres, que en sí no fueron golpistas, pero tenían el apoyo
de sus partidos, de ciertos partidos, y también la prensa. En ese entonces, en el caso de Perú, con Nicolás Piero, la prensa, que estaba en contra de Cáceres. Entonces, lo que podríamos hablar sobre el caudillismo es que en esos tiempos estuvo muy presente y que no es en sí un modelo exacto, que tiene distintas variantes. Por ejemplo, aquí podríamos poner de nuevo a Pierola, que era conocido como un caudillo demócrata, porque no era en sí no encajaba exactamente en el paradigma, sino que tenía ciertas fluctuaciones. Eso es lo que podríamos decir sobre el caudismo. Bueno, ahora continúa nuestro compañero Leonardo Villanueva. No solamente para añadir algo breve sobre el populismo, como ya había mencionado antes que era una estrategia política, este tipo de información lamentablemente hace al sistema inestable, pues favorece al populista prácticamente. Y si no lo hay, el estado de división permanece con los privilegiados, dominando a los pobres. Asimismo, los medios de comunicación hacen que los grupos menos favorecidos imaginen que cambiarán su situación. Las grandes posibilidades de un gobierno populista se dan en una dictadura militar, como Latinoamérica, o religiosa fundamentalista como el Estado Islámico, que controlen al grupo marginal. Normalmente la caída de una dictadura o, por ejemplo, una crisis política agudizada es la gran oportunidad para el populismo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Luego sigue nuestro compañero Roberto Sánchez. Bueno, más o menos para dar una breve descripción del militarismo. El militarismo fue mencionado por primera vez por republicanos y socialistas para denunciar el régimen de Napoleón III. De hecho, existen múltiples y variados tópicos, múltiples formas de poder ver el militarismo como tal. Algunos van desde muy simples, como el hecho de decir nada más que es el control de militares sobre los civiles. Otros van complejos, que recaen más en aspectos cognitivos, en formas de pensar, formas políticas. Y básicamente el militarismo recae en el exceso de intervención, una intervención desmesurada del sector militar en la política. Y se debe a que los mismos militares se encuentran en el régimen en el que están, una carencia de proyectos o mecanismos, básicamente por un déficit en el gobierno. Y en esas situaciones son en las que entran, por ejemplo, como ejemplo, dentro por ejemplo, del siglo XX en el Perú tenemos el segundo militarismo. En el segundo militarismo sabemos que primero entra Miguel Iglesias, luego Cáceres, luego Remigio Morales Bermúdez, luego Cáceres de nuevo, otro Cáceres. Y ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Y es que existe una diferencia de repente entre el caudillismo y el militarismo, en que el caudillismo, cuando el caudillo cae, o muere, o fallece generalmente, el régimen cae. Sin embargo, el militarismo no es así. En el militarismo existen representantes de las clases, entonces es un equipo básicamente. Así que van cambiando de líderes mientras va pasando el tiempo. De hecho, a Cáceres lo tuvieron que dar una suerte de golpe de Estado en una coalición nacional en la unión de dos partidos, del Partido Civil y del Partido de Unión Cívica. Entonces, básicamente así es como funcionan los militarismos, pues no. Otro militarismo fue en el oncenio de Leguía. Estaban cansados, como mencioné, encontraban carencias en el gobierno, en ese mismo régimen, porque, como ya había mencionado antes, Leguía había tenido un gobierno autoritarista, entonces la milicia vio eso, y ahí es donde entró, y pues entró un golpe de Estado y talló a Sánchez Cerro. Y luego, pues lo mataron y siguió
Óscar R. Benavides, pero más o menos se entiende que existe, sí existe una diferencia, y aunque parezca similar de repente, sí hay diferencia entre caudillismo y militarismo. Como para citar algunos ejemplos, de repente, en Latinoamérica, Erasmo Obligado, José Miguel Arredondo, Amaro Catalán, en Argentina, que son representantes, pues, ¿no?, militaristas, o el mismo Napoleón III, que ya lo había mencionado. Y eso es más o menos una breve suma de lo que es el militarismo. Bueno, ahora continúa nuestro compañero Daniel Santos. Gracias, Jesús. Ahora para hablar de la doctrina de la seguridad nacional, bueno, es un pensamiento de que los militares van a ocupar cargos de las instituciones del Estado. Dice que para un mejor desarrollo, los militares tienen que ocupar cargos en el Estado, ¿no? Dice que para alcanzar una seguridad social, primero debe haber una seguridad nacional. Esta doctrina aparece en los años 60, 70, donde también aparece la Revolución Cubana. Debido a esto, se dice que los enemigos del Estado no se encuentran en el exterior, sino en el interior, apareciendo la guerrilla y los movimientos revolucionarios. Un ejemplo de la doctrina es el gobierno argentino de José Carlos Ogaña en 1966. Gracias. Bueno, ahora continúa nuestro compañero Alfredo Torres. Ya, bueno, entonces voy a continuar con lo que es autoritarismo. Muchos autores, cuando definen autoritarismo en el ámbito político, se refieren a aquellos regímenes políticos con pluralismo político limitado y no responsable. Algunos objetivos del autoritarismo son mantener la paz y el orden social, quieren mantener nuestra seguridad, pero imponiendo el poder de unos sobre otros. Por ejemplo, por medio por ejemplo, de la fuerza policíaca y militar. Como un caso de militarismo se pudo haber dado en este caso de pandemia cuando se dio la protesta y los policías reprimieron a los que estaban protestando. Cuando se les quiso echar la culpa a la policía, la mayoría de policías dijo: nosotros solo seguimos órdenes. Para el caso de autoritarismo, siempre debe haber alguien encima de todo este grupo que va a poner orden a nuestra población. Ya de pase al que continúa. Bueno, ahora continúa nuestro compañero Leonardo Segura. Gracias, Jesús. Bueno, en este caso hablaré del asistencialismo. Primero, ¿qué es el asistencialismo y cuál es su origen? El asistencialismo público es el conjunto de acciones de instituciones estatales para dar auxilio a individuos o grupos en condiciones desfavorables. Tiene su origen en la caridad pública, que se basa en el principio de la benevolencia, es decir, la compasión y lástima. Se le podría llamar como si fuera limosna. Ahora, ¿cuál es el problema del asistencialismo? Su mayor problema es que genera dependencia, lo cual priva a los necesitados de su capacidad de decidir libremente, lo cual muchos partidos políticos usan para ganar votos. Un ejemplo de esto sería el programa del vaso de leche, de las elecciones de 1983,
en el cual se entregaron casi 600.000 vasos de leches para los niños y a las niñas de la capital, lo cual ocasionó muchos votos seguros para la alcaldía de Lima con Alfonso Barrantes en las elecciones municipales, que al final ganó. Yo creo que el Estado, si en verdad quisiera ayudar, en vez de dar bienes, debería dar oportunidades. Por ejemplo, si una persona necesita comida, en vez de darles pescado, debería darle una caña de pescar, para que él mismo pueda seguir adelante y no siga dependiendo del Estado, volviéndose un parásito. Eso sería todo. Muchas gracias, compañero. Seguro. Bueno, ¿hay alguna pregunta por parte de ustedes? Sí, yo tengo una pregunta para ti, Jesús Rugel, y es que, ¿consideras tú el neoliberalismo es el mejor sistema actualmente? Eh, Personalmente, y por lo que he leído poco, pues no, pues existen otros sistemas. Además que el neoliberalismo, sus seguidores, pues afirman que su principal beneficio es el crecimiento económico y que ha quitado, bueno, ha reducido la pobreza. Y eso no es de todo cierto, aunque si bien las gráficas muestran que se redujo la pobreza, pues se ha pasado de la pobreza a un trabajo prácticamente esclavista. Y el neoliberalismo no funciona en todos los países. Podemos ejemplificar el caso de Tailandia, que intentó aplicar este sistema, pero no tuvo éxito. Sin embargo, Chile sí tuvo éxito, pero a costa de una crisis social. En nuestro país recién se empezó a aplicar de una forma macro con el gobierno pues, de Fujimori y su constitución del 93. Gracias por la aclaración. Yo tengo una pregunta, es sobre el autoritarismo. Solamente quisiera saber si el gobierno de Trump se podría llamar como un autoritarismo nada más. Yo creo que en parte porque ¿cómo se llama? Porque en Estados Unidos se usa mucho lo que son las autoridades para no sé, como para hostigar a los demás, o sea, pero no de manera directa, ¿sí? Todo siempre es de manera indirecta, no, para no tener que tener problemas con los burócratas y todo eso. A mí me gustaría continuar con otra pregunta. De todos los sistemas que hemos hablado nosotros, ¿cuál creen que ustedes que sería el más ideal? Porque como vemos todos tienen sus problemas. Para mí el más útil en esta época sería el militarismo solo para reducir la tasa de crímenes, porque yo siento que es un problema muy fuerte, a pesar